las tumoraciones. Y aquí tenemos que dividirlos y hacer dos grandes grupos. Algunas tumoraciones que tienen características citológicas benignas y tumoraciones que tienen características citológicas malas o malignas, ¿no? Ya desde ya el estudio, la clínica y el estudio de imágenes antes que el estudio del preparado histopatológicos ya nos orienta, ¿no? Recordemos que las tumoraciones de origen benigna generalmente pues, tienen bordes bien definidos, ¿no? Son lesiones que no son fijas, ¿no? Son generalmente móviles a la evaluación, si se pudieran evaluar de forma palpable, ¿no? Al estudio del ultrasonido, pues tienen un parénquima homogéneo, ¿no? Con la diferencia, pues, de las tumoraciones malignas. Las tumoraciones malignas tienen una consistencia pétrea, dura, tienen bordes irregulares. Al estudio del ultrasonido, generalmente nosotros vamos a encontrar la presencia de características heterogéneas a nivel del parénquima a evaluar. Y esto determinado básicamente en el ultrasonido por áreas de color oscuro, áreas de colores blanquecinas e incluso con áreas de calcificación, y la característica más importante de las patologías malignas pues es su comportamiento de tipo infiltrativo, ¿no? Pero hoy vamos a hacer como una introducción a estas patologías malignas, ¿no? En la cual, perdón, benignas, ¿no? Todas estas tumoraciones que nosotros vamos a ver son tumoraciones benignas. Como primera patología vamos a ver al papiloma, ¿no? Dentro del papiloma, de las lesiones, aquí se encierra un grupo bastante grande de lesiones proliferativas. Básicamente es alguna de ellas asociada generalmente a la infección del papiloma del PBH, ¿no? Y lo vamos a ver en la piel. Generalmente el PBH que se asocia a la piel tenemos los diferentes serotipos, y los serotipos a la piel es el 1, 2, 3 y 4, ¿no? Recordemos que este PBH también nosotros lo vemos como afectación a mucosas, y en mucosas generalmente también tenemos tanto la presentación de serotipos de tipo benigno y serotipos malignos, ¿no? Pero bueno, aquí nosotros vamos a encontrar que son unas lesiones asociadas a virus que generalmente tienen una coloración blanquecina, ¿no? Tienen una lesión sobrelevada, van a presentar lesiones de tipo papilomatosas, ¿no? Localizadas de una superficie irregular muchas veces y que tienen una coloración de tipo blanquecina, ¿no? Entonces, eh, cuando están asociadas al PBH, nosotros podemos encontrar incluso las lesiones citológicas vacuolares que hemos observado, por ejemplo, cuando hemos visto las lesiones por PBH a nivel de cuello uterino, ¿no? Podemos observar ese tipo de lesiones, que lo observamos frecuentemente cuando estamos asociados básicamente al condiloma acuminado, ¿no? Que es una lesión también de tipo papilomatosa, ¿no? Y vamos a ver, vamos a pasar a la siguiente imagen. Acá está, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, miren, acá está, ¿no? Miren, ve, cuando nosotros nos acercamos o aproximamos a una lesión de una verruga, ¿no? Generalmente, esta es una lesión blanquecina, de bordes bien elevados, de bordes definidos, sobreelevada, de una superficie irregular. Y el corte histológico, nosotros tenemos acá, por ejemplo, un corte de piel donde se ha hecho la resección de esta lesión elevada. Y como característica importantísima, nosotros vamos a encontrar que tiene estas lesiones una hiperkeratosis, ¿no? A ver, vamos a ver acá. A ver si lo podemos. Ahí se observa, ¿no, Diego? ¿Se observa la presentación, Diego? ¿Me escuchan, jóvenes? Doctor, sí se ve. Ya, Se escucha, perfecto. doctor. Entonces, esta es la resección de esta lesión que es compatible con una verruga, ¿no? Donde vemos, miren, ve, la característica más importante que nosotros observamos es una hiperkeratosis, ¿no? La queratina se hace bastante, se incrementa, ¿no? Se hace bastante gruesa, por decirlo así, ¿no?
Y que esta queratina, donde generalmente nosotros vamos a encontrar la presencia de células muertas en ausencia de núcleos, ¿no? Porque son células ya muertas. En este tipo de lesión nosotros vamos a encontrar la presencia de núcleos en la queratina, ¿no? Si nos aproximamos podemos verlas, ¿no? Los puntitos de coloración basófila, que son núcleos, y cuando tienen este tipo de características, nosotros le llamamos que hay una paraqueratosis. Entonces, como característica de esta lesión, aunado a eso va a presentar una acantosis y esta papilomatosis que hace como unas prolongaciones en picos de iglesia en la lesión, ¿no? Ahora, si nosotros pasamos a mayor aumento, aquí en este revestimiento o en este epitelio, vamos a ver unos espacios claros, ¿no? Y más adelante tenemos imágenes que la describen, donde observamos la vacuolización de algunos elementos celulares, ¿no? Muy parecidos a los que veíamos a nivel del cuello del útero, ¿no? A los que nosotros le llamábamos coilocitos, ¿no? Recuerden que esos coilocitos tenían la presencia de núcleos incrementados de tamaño, muchas veces estos núcleos eran lateralizados hacia alguno de sus lados, la membrana nuclear era irregular, algunas veces también los encontrábamos asociados a binucleación, ¿no? Que es la característica propia de este, de este PBH. Entonces, eso como características de este tipo de lesión. La podemos encontrar en las manos, en esta imagen la podemos encontrar también en el pene. Mírenme, y las características que nosotros vamos a observar son esas, prácticamente las mismas, ¿no? Entonces, pero nosotros cuando hablamos de papilomas y nos enfocamos en papilomas cutáneos, básicamente, también vemos otras características, como esas proyecciones que nosotros hemos visto generalmente, creo que todos las hemos visto en aquellos pacientes generalmente que tienen sobrepeso, ¿no? O son gorditos y los vemos en los párpados o los podemos visualizar en el cuello o en las ingles, que tienen como unas proliferaciones que también se les llaman acrocordones, ¿no? Tienen como ahí como unas prolongaciones elevadas y son este tipo de lesiones que también se describen como papilomas cutáneos, ¿no? Entonces hay una papilomatosis revestida por su epitelio, un epitelio el típico y característico de la piel, ¿no? Que es el poliestratificado plano, con presencia de queratina. Y esta, así como aquí, por ejemplo, tenemos un corte íntegro, ¿no? Donde hay una prolongación, ¿no? Y en el interior vamos a ver este tabique, que es un tabique fibroconectivo, con presencia de pequeños vasos sanguíneos, ¿no? Que es característico. Algunas veces podemos encontrar la presencia dentro de este tejido conectivo que puede estar asociado, por ejemplo, a tejido adiposo o a tejido fibroadiposo. Como en este caso, podemos encontrar la presencia de infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario, también se puede asociar como característica de este tipo, ¿no? Esta es la que vimos inicialmente, ¿no? Una lesión elevada, esta es una lesión blanquecina definitivamente por la cantidad de queratina, ya vimos que había una hiperqueratosis como característica, una proliferación del tejido en forma del tejido del epitelio, perdón, en forma de picos de iglesia, ¿no? Miren, esta característica que le da a estas lesiones papilomatosas, generalmente a las verrugas, le da esa superficie irregular, ¿no? Que nosotros la vemos y la observamos, ¿no? Incluso con su proliferación de tejido conectivo o vascularizado a este nivel. Entonces aquí sí, en este tipo de lesión que está asociado generalmente al PBH, sí, si pasamos a mayor aumento, probablemente encontremos lesiones vacuolares en el citoplasma, como los coilocitos. Y cuando nos aproximamos a mayor aumento, mírenme la queratina bastante grande, bastante amplia, estas prolongaciones, ¿no? Donde hay definitivamente un incremento del número de células, ¿no? Una acantosis se hace evidente e incluso podemos observar aquí en el estroma
o en la dermis podemos observar pues una presencia de infiltrado inflamatorio, ¿no? Presencia de infiltrado inflamatorio que sí puede estar acompañando, así como lo encontramos formando estos nidos, ¿no? O estos grupos de infiltrado inflamatorio de tipo crónico de elementos celulares mononucleares, ¿no? Y en la dermis, pues el tejido conectivo con la presencia de vasos, ¿no? Entonces, a mayor aumento nosotros podemos observar esas características. Esta es otra lesión, ¿no? Muy parecida a la anterior, con las mismas características histológicas que hemos mencionado, ¿no? La hiperkeratosis bastante frecuente, ¿no? La acantosis, el tejido fibroconectivo, ¿no? Estas son las típicas lesiones que se encuentran, pues, como le digo, a nivel del cuello, de la axila, las ingles, que son elevadas, generalmente en personas con sobrepeso. También se les pueden llamar papilomas cutáneos o acrocordones, ¿no? Que son unas prolongaciones de este tejido conectivo y que son de presentación bastante frecuente, pero las características citológicas que van a componer este tipo de lesión son completamente benignas. Aquí no encontramos anemia, ¿no? Podemos encontrar hasta la presencia de los coilocitos, ¿no? Recuerden, pero los coilocitos no representan lesiones, o sea, neoplásicas ni siquiera, o sea, son cambios coilocíticos a nivel de este tipo de células y donde el núcleo se hace más grande, ¿no? Irregularidad de la membrana nuclear es una de las características citológicas que nosotros encontramos. Miren este núcleo, por ejemplo, cómo la membrana nuclear se hace irregular, ¿no? Así como esta, se lateraliza alguno de sus lados, el núcleo se hace mucho más grande y encontramos la presencia, por ejemplo, de binucleación cuando estamos observando la presencia del PBH, ¿no? Recuerden que esto, generalmente cuando nosotros encontramos esto, podríamos asociarlos a lesiones displásicas o lesiones coilocíticas, ¿no? Donde no se hace, ¿no? Eso no revela pues cambios neoplásicos, ¿no? Representa, ¿no? Entonces, por ende, es una patología completamente benigna, ¿no? Sobre todo los serotipos asociados a la piel, muy pocas veces se transforman en carcinoma de tipo epidermoide, que es la neoplasia maligna de presentación más frecuente a ese nivel. Luego tenemos otra patología benigna también, que es el pólipo endometrial, ¿no? Nosotros cuando hablamos de pólipo endometrial, ¿no? Ya el nombre lo dice, pues no es una lesión completamente benigna, donde las características de este componente que nosotros vamos a encontrar, que es el pólipo, es equivalente pues a una hiperplasia endometrial y no es más que otra cosa. Ahora que analicemos este tipo de lesión, es una hiperplasia endometrial de tipo focal, ¿no? Que puede aparecer en cualquier parte del útero, pero generalmente o la presentación más frecuente es en fondo, ¿no? En el fondo nosotros encontramos esta presentación o esta lesión mucho más, de presentación mucho más frecuente, ¿no? Que, que generalmente el diagnóstico se hace en aquellos pacientes que originan un sangrado uterino, ¿no? Y la presentación más frecuente es en premenopáusica o en posmenopáusica, ¿no? Muchas veces se relaciona este tipo de patología, alteraciones hormonales, ¿no? Y relacionadas a terapias de reemplazo hormonal. Y dentro de este tipo de lesiones, por ejemplo, cuando se asocian a los sangrados, ahí viene el estudio, ¿no? Y el diagnóstico que se puede hacer básicamente es a través del estudio del ultrasonido, ¿no? Una ecografía transvaginal ya nos da los indicios de que estamos frente a una lesión o a un pólipo. Recuerden que estos en un corte lo vamos a ver como una lesión elevada, ¿no? Una lesión elevada, pero una lesión elevada de tipo como un pólipo, porque este es un pólipo, pero que está unido a la pared del endometrio, ¿no? E incluso si se pone el Doppler, vamos a ver que tiene un pedículo de fijación y que ese pedículo de fijación tiene un pequeño vaso, o sea, es un pedículo de fijación vascularizado, ¿no?
¿Y qué es lo que nosotros vamos a observar en la histología? En la histología nosotros vamos a observar la presencia de nódulos constituidos por glándulas endometriales de aspecto hiperplásico, ¿no? Como característica más importante. Podemos encontrar glándulas endometriales dilatadas, ¿no? Incluso pueden tener la característica de estructuras de tipo quística, ¿no? Y que esta lesión, para nosotros hacer el diagnóstico, muchas veces el ginecólogo la extrae. Cuando la extrae en forma íntegra, es mucho más sencillo hacer el diagnóstico, porque toda esta lesión está revestida de un epitelio cilíndrico, ¿no? Entonces, cuando se saca en forma íntegra, uno la corta en la macroscopía y la ingresa de forma íntegra. Pero algunas veces es fragmentada este pólipo, ¿no? Le hace un legrado y sale por pedazos. Cuando sale fragmentada o por pedazos, nosotros los incluimos igual todos y vamos a ver que en todos los bordes va a presentar esta típica característica que es el revestimiento de células cilíndricas, ¿no? Típico en este pólipo de tipo endometrial, ¿no? Y como estamos en el grupo de las patologías benignas, definitivamente pues no va a haber atipia citológica, ¿no? Si nosotros hacemos un corte, si recibimos el pólipo en forma íntegra y hacemos un corte transversal a través de la parte central, nosotros vamos a ver que este tiene un pedículo de fijación, incluso se puede observar el vaso en un corte bastante preciso, ¿no? Por donde ingresa la vascularización. Las glándulas, ¿no? Como ya le hemos dicho, las glándulas endometriales pueden ser grandes, dilatadas, ¿no? Y la otra característica histológica que nos ayuda a nosotros a hacer la diferenciación de este tipo de patología es el estroma, ¿no? Que el estroma va a tener características bastante diferentes a un estroma del endometrio normal, ¿no? Se ve esa diferencia. Incluso la literatura hace referencia, y nosotros cuando observamos estos cortes de estos pólipos, generalmente cuando nos llegan fragmentados, ¿no? Encontramos que como característica histopatológica que las glándulas endometriales que están presentes en esta hiperplasia endometrial focal o en este pólipo endometrial tienen características distintas a las glándulas del endometrio normal. Por ejemplo, si la gran mayoría del endometrio normal está en fase proliferativa, estos pueden presentar características distintas, ¿no? Entonces se ve una característica bastante diferente entre este pólipo o las glándulas endometriales localizadas en el pólipo con las glándulas endometriales localizadas fuera de esto, en el endometrio normal, así como también a nivel del estroma endometrial, ¿no? Se ve cierta diferencia que nos permite a nosotros a hacer esa diferencia, ¿no? Y cuando nosotros ingresamos a la histología, este es un pólipo, ¿no? Es un pólipo que se parece mucho si nosotros le quitamos el revestimiento epitelial típico y característico del pólipo a una hiperplasia endometrial. Es por eso que la literatura la describe como una hiperplasia endometrial focal, ¿no? Pero lo que permite hacer el diagnóstico es este revestimiento. A pesar de ser una muestra pequeño aumento, por ejemplo, todo este borde va a tener un epitelio de revestimiento, ¿no? Un epitelio que se va a ver rodeado por toda la periferia, básicamente, lo cual va a permitir precisar el diagnóstico, ¿no? Incluso si recibimos esto fragmentado, vemos fragmento rodeado de este epitelio, el otro fragmento, y todos los fragmentos generalmente tienen ese epitelio en toda la periferia. En el interior vemos pues glándulas endometriales, algunas dilatadas, ¿no? Miren, algunas dilatadas, otras más pequeñas, el estroma endometrial, y podemos encontrar incluso áreas de hemorragia. Y muchas veces, así como está como en este aumento, por ejemplo, este es el pólipo a menor aumento, pero acá lo tenemos a mayor aumento, el estroma presenta un incremento de la celularidad, ¿no? Este estroma se encuentra con un número de células incrementadas. Si lo comparamos con la densidad
celular del estroma del endometrio normal y vamos a encontrar la presencia de vasos sanguíneos de paredes engrosadas, ¿no? Como característica de esta hiperplasia focal o de este pólipo endometrial, ¿no? Entonces, y en este panorámico, acá, por ejemplo, en la imagen inferior, nos permite diferenciar la glándula endometrial con una dilatación bastante grande, ¿no? Donde se puede precisar, ¿no? O se observa incluso, si lo cortamos nosotros a la macroscopía, después de fijarlo al formol, como estructuras de tipo quísticas, ¿no? Así se observa. Y este es el pedículo, ¿no? Es el pedículo que está fijado, ¿no? Generalmente al fondo uterino, pero recuerden, también se puede encontrar en cualquier parte de las paredes del endometrio. La localización más frecuente es este nivel, y por acá generalmente si nosotros hacemos cortes múltiples en el micrótomo, vamos a encontrar la presencia de, vascular, ¿no? De un vaso que es el que se observa a la evaluación del ultrasonido por Doppler, ¿no? Se observa una vascularización en el pedículo que las une al. Esta es otra imagen, ¿no? Así, generalmente, cuando el diagnóstico se realiza a través del ultrasonido, ¿no? Por el sangrado anormal que presenta la paciente, se va a observar. El ginecólogo muchas veces se lo saca de forma íntegra, entero, así como está aquí, ¿no? Lo saca completito. Y en esta muestra, por ejemplo, se percibe con mucho mayor definición que el borde y todo el contorno tiene su revestimiento de este epitelio cilíndrico simple, ¿no? Eso, por ejemplo, ya hace el diagnóstico. O se observa estas glándulas dilatadas de tipo quística, ¿no? Al costado de otras de tamaño mucho más pequeño. Y el estroma que tiene una celularidad ligeramente incrementada, con áreas de hemorragia definitivamente, ¿no? Áreas de hemorragia. Aquí, por ejemplo, un vaso sanguíneo no se logra precisar, pero las paredes de los vasos sanguíneos tienen unas paredes engrosadas. Todos los componentes celulares que forman parte de este pólipo endometrial no tienen atipia citológica, es una patología benigna completamente, ¿ya? Entonces, las paredes de los vasos gruesas, no se observa ningún vasito. A ver, vamos a ver si tenemos otra a mayor aumento. Esta es la misma muestra ya a mayor aumento. Miren cómo se va notando y se va precisando el revestimiento epitelial, ¿no? Este es el epitelio cilíndrico simple que lo va a revestir. Aquí vemos un grupo de eritrocitos que está formando una hemorragia, ¿no? Estos son los pequeños vasos sanguíneos. Acá, por ejemplo, ya se comienza a notar. Si nosotros observamos, por ejemplo, este vasito, tiene sus paredes engrosaditas, ¿no? A diferencia, pues, de estos, o de este, miren sus paredes, cómo se van haciendo paredes engrosadas. Este vaso también se nota eso. En este no tanto se observa esa característica del engrosamiento vascular, ¿no? Y el componente celular a nivel del estroma, pues, con un incremento del número de células o una hipercelularidad, todos estos componentes celulares sin atipia citológica, ¿no? Entonces, eso en cuanto pues al pólipo endometrial. Otra de las patologías benignas, ¿no? Que se encuentran con mucha frecuencia es el leiomioma, ¿no? Que nosotros cuando observamos o cuando hablamos del leiomioma es una tumoración por el sufijo oma, ¿no? Que va a estar compuesto por fibras musculares lisas, ¿no? Y en este caso de localización uterina o a nivel del útero, porque recuerden, si esta es una lesión que está conformada por proliferación de células o de fibras musculares lisas, las podemos encontrar en cualquier zona donde exista estas fibras musculares lisas y van a condicionar una proliferación, ¿no? Por ejemplo, lo hemos encontrado nosotros a nivel del tubo digestivo, ¿no? Recuerden que ahí hay fibras musculares lisas y forman también este tipo de leiomiomas, ¿no? Acá nosotros tenemos, por ejemplo, que es el útero, ¿no? Donde observamos una miomatosis uterina, ¿no? Los miomas son lesiones benignas, ¿no? Como ya el sufijo oma hace referencia, que tienen bordes definidos, ¿no?
tienen un parénquima incluso homogéneo, si nosotros lo evidenciamos a través del estudio del ultrasonido, ¿no? Y que se van a localizar en el útero, ¿no? Es una patología de presentación bastante frecuente y aquí, por ejemplo, encontramos este útero con miomas abundantes y que van a recibir su nombre de acuerdo a la localización donde se encuentran en este útero. Por ejemplo, eh, estos miomas que están sobresaliendo hacia la cavidad endometrial se les llama submucosos, o a los que están localizados en el espesor de la pared del útero se les llama intramurales, ¿no? Porque están dentro de la pared, o a los que están saliendo hacia la parte externa se les llama subserosos. Hay algunos que están unidos a través de un pedículo, ¿no?, al útero, u otros que están ocupando la cavidad del útero, como es este que está acá. Recuerden que las tumoraciones benignas, generalmente propias, generalmente cuando uno hace este diagnóstico, o el ginecólogo hace el diagnóstico del ileomioma, pues lo observa, ¿no? Lo observa. Ahora, si ya emite sintomatologías o puede interferir con el sangrado vaginal o puede interferir con la anidación del huevo fecundado y le ocasiona problemas a una mujer en edad fértil que quiere tener descendencia, ¿no? Ahí ya se procede a la intervención quirúrgica. O son miomas abundantes que condicionan una leiomiomatosis, ¿no? Y la paciente ya está por encima de los 40 años, le condiciona molestias, pues el ginecólogo procede a sacar generalmente en este tipo de pacientes el útero, ¿no? Y dependiendo de la evaluación puede sacar incluso la tumoración o el leiomioma, ¿no? Que hacen una miomectomía. Estas son lesiones de color blanquecina, de bordes bien definidos, que al corte en la macroscopía nosotros vamos a encontrar una superficie homogénea, ¿no?, blanquecina, de características arremolinadas. ¿Y qué es lo que nos da esa característica arremolinada? Esa característica arremolinada nos las va a dar, pues, la distribución de sus fibras musculares. Estas fibras musculares en el leiomioma tienen una distribución particular y peculiar. Tienen grupos de fibras musculares que se distribuyen en forma longitudinal y otros que se distribuyen en forma transversal. Esa característica es la que le da a la macroscopía esa imagen arremolinada, estas lesiones blanquecinas. Son tumoraciones de consistencia firme, ¿no?, por decirlo así, cuando se fijan al formol, ¿no?, se tornan de un color blanquecino de tipo característico, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, en las paredes del útero este tipo de lesión, nosotros efectuamos un corte, ¿no? Un corte que compromete, miren, la pared del miometrio, que es esta que está acá, y esta es la nodulación, ¿no?, la lesión nodular, que no es más que otra cosa que el leiomioma. Ahí está. Generalmente no posee una cápsula definida, pero es bien delimitado, ¿no? Y como habíamos mencionado, tiene esta característica, mírenme. Cuando cortamos nosotros, hacemos un corte del leiomioma, tiene estas fibras musculares, ¿no?, que se observan así, en corte longitudinal. Y sabemos que está en corte longitudinal porque nosotros vemos las fibras musculares alargadas, con sus núcleos alargados de su citoplasma eosinófilo, y al ladito de estas fibras musculares en corte longitudinal, observamos estas lesiones, ¿no? Miren estas lesiones que son células musculares, que son fibras musculares lisas, ¿no? Son células musculares lisas, pero que están en un corte transversal, por eso las vemos redonditas del núcleo central. Esta característica de esta distribución de fibras, de sus fibras musculares en longitudinal y al lado en transversal, como lo vemos en esta zona o lo vemos en esta otra zona, es la que le da esa característica remolinada y es la que nos da indicio para hacer el diagnóstico del leiomioma. Si nosotros observamos esta imagen histológica,
Y lógicamente los que nos va a ayudar también son las características histológicas de la fibra muscular lisa, que es una célula alargada de citoplasma eosinófilo de núcleo único y central, en ausencia, lógicamente, de estriaciones, ¿no? Entonces, esa característica nos permite a nosotros definir que estamos frente a fibra muscular lisa, y la distribución en el sentido de sus fibras ya nos hace pensar en un leiomioma, ¿no? Cuando estoy frente a una lesión de aspecto nodular, redondeada, de consistencia firme, de coloración blanquecina. Si tuviéramos alguna duda, ¿serán fibras musculares lisas? Nosotros podemos pedir una actina, una desmina, ¿no? Que me van a permitir identificar que estas son fibras musculares, ¿no? Entonces, con eso. E incluso podría pedir una tricrómica de Mason, ¿no? Para poder orientar y corroborar que se traten de fibras. Y aquí vemos imágenes distintas, netamente ya de la lesión del leiomioma, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para definir básicamente esa distribución particular que tienen sus fibras musculares lisas. Así como se observan a la microscopía, ¿no? En longitudinal a este nivel, en una forma media oblicua al lado, ¿no? O en longitudinal, miren aquí cómo se observa en esta imagen, longitudinal, longitudinal, y hay un grupo de fibras musculares que está en transversal, ¿no? Y así se distribuye el leiomioma. O en esta zona, donde vemos algunas en longitudinal, algunas están en oblicuo, ¿no? Una característica de distribución de sus fibras musculares lisas bastante particular. O aquí, por ejemplo, ¿no? Vemos en longitudinal, al lado en transversal, en esta zona en oblicuo. Es por eso que cuando nosotros cortamos un leiomioma, pues tiene esa característica de formar unos remolinos, y a la macroscopía se hace evidente, ¿no? Y es por esta distribución particular de las fibras musculares. Entonces, estos leiomiomas es una patología benigna, definitivamente. No hay atipia citológica, mitosis. Puedo encontrar escasas mitosis, pero mitosis típicas, ¿no? De multiplicación celular, ¿no? No voy a encontrar la característica de mitosis atípica, ¿no? Es una patología benigna, ¿no? El pronóstico es bueno, la resección quirúrgica, si es que ofrece molestias este tipo de lesión, va a ser bastante favorable. Y luego tenemos el fibroadenoma de mama. El fibroadenoma de mama, que es una de las tumoraciones también de presentación bastante frecuente y que se hace evidente ya a la autoevaluación de la paciente, ¿no? O incluso lo puede notar sin evaluarla, que son lesiones. Como esta es una tumoración benigna, básicamente se va a observar a la evaluación se va a percibir una lesión de consistencia firme, una lesión de aspecto nodular a la palpación, ¿no? Donde las características citológicas, por ser una tumoración benigna, básicamente no hay atipia celular, no la vamos a encontrar, ¿no? Lógicamente, cuando hablamos del fibroadenoma, cuando hablamos del leiomioma, ¿no? Cuando hablamos de todas estas patologías benignas, recuerden que la gran mayoría pues, son de características benignas, ¿no? ¿Pueden presentar malignización? Sí, pero es muy poco frecuente, ¿no? Por eso que en concepto general se habla de lesiones benignas, ¿no? Estos fibroadenomas pueden malignizar, sí, se encuentran reportes que presentan carcinomas in situ asociados, ¿no? En este tipo de lesiones, pero esos son muy raros, creo que menos del 1% de presentación en estos fibroadenomas, pero mencionarlo porque la medicina pues nada es exacta. Estas lesiones nodulares que se pueden hacer en diagnóstico desde el ultrasonido hasta una mamografía, ¿no? Y son lesiones también de aspecto nodulares y una coloración blanquecina a este nivel, donde su nombre ya nos denota, ¿no? O nos indica cuál es el componente que va a conformar este tipo de neoplasias. Por ejemplo, aquí nos habla de un fibroadenoma, ¿no? Entonces, si hablamos de un fibroadenoma, estamos haciendo referencia que va a haber la proliferación de tejido fibroso,
¿no? El estroma, una proliferación estromal exagerada, desmedida, es el que nos va a dar pues este tipo de lesión. Y ese tejido fibroso es el que le va a dar pues a esta lesión o a esta tumoración esa consistencia, ¿no? En esta lesión nodular, ¿no? Entonces vamos a ver, es un nódulo de tejido fibroso, ricos en fibras colágenas, ¿no? O tejido fibroso. Y si yo tengo tejido fibroso, un estroma, un tejido fibroso abundante, una proliferación exagerada, definitivamente como componente celular voy a encontrar la presencia de fibroblastos, que son los encargados de producirme estas fibras de colágeno. Y que estos, en esta producción de estos fibroblastos exagerada, de estas fibras de colágeno, van a terminar incluso deformando asinos, deformando conductos, ¿no? Y que ya los vamos a ver, donde van a presentar presentaciones intracanaliculares o pericanaliculare características, ¿no? Que las podemos encontrar de una manera aislada o que también las podemos encontrar de forma mixta, o sea, en un solo fibroadenoma podemos encontrar lesiones intracanaliculares o pericanaliculares, ¿no? Estas tumoraciones, ¿no? Vamos a ver que tienen una proliferación mixta, tanto de tejido epitelial como estromal, pero el componente estromal es el que predomina en esta proliferación, observando al microscopio conductos bien desarrollados, rodeados por tejido conjuntivo, ¿no? Y este tejido conjuntivo alrededor, ¿no? Del ducto, ¿no? Es el componente predominante, el que le va a dar la consistencia, el que le va a dar el aspecto de esta nodulación, ¿no? Que nosotros vamos a encontrar como característica histológica, y ya lo vamos a ver en los cortes histológicos que vamos nosotros a evidenciar, ¿no? Y estos conductos generalmente terminan deformándose por esta proliferación del estroma. Generalmente en el componente intracanalicular, el tejido conectivo lo va a rodear de una manera que lo va a deformar y le va a dar una característica alargada, ¿no? Al conducto galactóforo. Le va a dar una característica incluso que algunas literaturas la describen como en rieles de tren, ¿no? Alargadas ahí. Que muchas veces la literatura describe como que si estuvieran dentro incluso del ducto. Es por eso que se le llama canalicular, como si estuviera, porque no lo está, ¿no? Solo los aplasta. Y el otro tipo de presentación es cuando este tejido conectivo o estas fibras de colágeno proliferan alrededor del ducto. Y a esas se les llama, pues, de presentación pericanalicular, ¿no? Que son las características de presentaciones que nosotros encontramos. ¿Podemos encontrar un fibroadenoma intracanalicular puro? Sí. ¿Podemos encontrar un fibroadenoma de presentación pericanalicular puro? También, pero generalmente la encontramos en presentación mixta, en un fibroadenoma que tiene tanto componente intracanalicular como pericanalicular. Asociados a esto, nosotros podemos encontrar que estas lesiones tumorales pueden tener hialinizaciones, calcificaciones, ¿no? Podemos encontrar cambios mixoides, ¿no? Podemos encontrar infartos, áreas de hemorragias, ¿no? Entonces, asociado, ¿no? Como variantes morfológicas en la presentación de esto, ¿no? Pero generalmente lo que encontramos es lo que vamos a ver aquí en la histología. Esta lesión nodular, los fibrosadenomas, ¿no? Cuando nosotros realizamos el corte, ¿no? Que dicho sea de paso, tienen una característica, una consistencia, podría decirse un poco no tan firme como el leiomioma, ¿no? Pero el corte tiene una coloración beige blanquecina, ¿no? Tiene consistencia un poco menos firme, pero igual. ¿Por qué? Porque esta proliferación, este estroma, ¿no? Donde la proliferación es el que va a determinar básicamente la patología, ¿no? Que es el tejido estromal o el tejido fibroso o los haces de fibras de colágeno, es el que le va a dar la consistencia a esta tumoración. Nosotros presentamos el corte y esto es lo que vemos, ¿no? Miren, ve cómo deforman estos ductos,
y se ven alargados. A esto es lo que se le llama, pues, las lesiones intracanaliculares, ¿no? Así, alargados. Y en esta imagen creo que se define como con mayor claridad. Miren, alargados, que incluso, ¿no? Como les mencionaba, parecieran los rieles de un tren, ¿no? Alargaditos, ¿no? Son los conductos, ¿no? Esta lesión alargada es la típica y característica que nosotros encontramos en las lesiones intracanaliculares. Y se le llama intracanaliculares porque dieran la impresión que están dentro del ducto, dentro, ¿no? Y el otro tipo de presentación son las pericanaliculares, ¿no? Así como estas que están aquí, que no las deforman y que están creciendo alrededor de estas, no las alargan, ¿no? Y podemos encontrar los dos componentes juntos, ¿no? Entonces, que definitivamente aquí hay una proliferación de tejido fibroso, voy a encontrar la presencia de fibroblastos, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? La presencia de fibroblastos, pero que estos componentes celulares predominantes no van a evidenciar atipia citológica, ¿no? La literatura describe también que en estos ductos puede haber un incremento de la celularidad del revestimiento de este epitelio, donde observamos pues, un epitelio con estratos en algunas zonas, pero que no es tan predominante como la proliferación estromal y los haces de fibras de colágeno típico y característico en este tipo de lesión, ¿no? Entonces, esa es la lesión que nosotros encontramos, ¿no? Miren, ve, este es un fibroadenoma a menor aumento, ¿no? Un fibroadenoma, y aquí vemos esta zona. Esta es una lesión intracanalicular, y estas chiquititas redonditas son las pericanaliculares con su proliferación de tejido conectivo. Esta es la lesión a menor aumento, la pasamos a mayor aumento y vamos observando las características que ya hemos descrito, las seguimos incrementando y miren pues, estas son los haces de fibras de colágeno. Miren, aquí están, se notan con mucha claridad. Estos son los más gruesos que encontramos acá. Y lógicamente todo esto es haces de fibras de colágeno, haces de fibras de colágeno, con sus fibroblastos, por ejemplo. Aquí se ve el fibroblasto, ¿no? Una célula alargada, ¿no? De ángulos agudos, ¿no? Está ahí, fibroblasto, y que produce esta característica, ¿no? Este es un fibroadenoma intracanalicular, ¿no? Y este que está acá, por ejemplo, es un pericanalicular, ¿no? Alrededor de esto, este es un pericanalicular. Nosotros cuando tenemos este tipo de lesiones, informamos como fibroadenoma pericanalicular e intracanalicular mixto, dependiendo la característica de presentación que se pueda encontrar, ¿no? Entonces se ve bastante definida esas características. Y finalmente el feocromocitoma, ¿no? El feocromocitoma, ¿no? Que es una tumoración benigna también, típica, aunque este tipo de células, este tipo de neoplasia puede encontrarse, pues, como lo vamos a ver en las características citológicas, algunas células con núcleos aumentados de tamaño, ¿no? Con núcleos prominentes, pero que definitivamente está enmarcado dentro de una patología benigna, ¿no? Estas son neoplasias, ¿no? Que poco frecuentes, constituida por células cromáfines, ¿no? Que sintetizan o liberan catecolaminas, ¿no? Y estas catecolaminas son las que van a condicionar básicamente la sintomatología del paciente, ¿no? Sintomatología caracterizadas por ataques de sudor, taquicardia, jaquecas, que van a condicionar un incremento de la presión arterial, ¿no? Como característica sintomatológica importante del feocromocitoma, ¿no? Aquí tenemos las características dominantes, es la hipertensión, ¿no? Por las catecolaminas que se liberan, que se describen como una elevación brusca, rápida de presión arterial, con las sintomatologías asociadas, taquicardias, palpitaciones, cefaleas, ¿no? Sudoración, ¿no? Todas estas características típicas. El diagnóstico analítico depende de la demostración o aumento de las secreciones urinarias de catecolaminas libres, ¿no? En la orina se encuentran los metabolitos, ¿no? Como el ácido vanilmandélico, ¿no? Típico y característico. En esta tumoración
¿no? Por ya estar enmarcada dentro de las tumoraciones benignas, ¿no? Miren, ¿ve? Tiene una cápsula, o sea, está delimitado, ¿no? Todas las tumoraciones benignas generalmente están bien delimitados o están encapsulados, ¿no? Y esta está compuesta por células de citoplasma amplio, granular y basófilo. Esa granulación, compuesta básicamente por los gránulos neurosecretores, ¿no? Típica de esta neoplasia, pero no solamente por ellos, esa granulación también va a estar determinada porque estas células en su citoplasma contienen un número de mitocondrias incrementadas o elevadas, por decirlo así. Las células neoplasias se agrupan en patrón alveolar o trabecular, ¿no? El primero, más frecuente, el de patrón alveolar y característico, conocido como una disposición en set-Bayes, ¿no? El set-Bayes que no son más que un acúmulo, ¿no? De este tipo de componentes o una bola de componentes celular, ¿no? A eso se refiere el set-Bayes, ¿no? Que representa el patrón alveolar característico, ¿no? De esta patología. Y acá las tenemos, el feocromocitoma, miren. Estos son como estos nidos, como este conglomerado de células que es el set-Bayes, estas zonas redondeadas, ¿no? Donde vemos nidos de células poligonales, de citoplasma granular, eosinófilo, ¿no? A este aumento no observamos el citoplasma todavía, ¿no? Que están delimitados por tractos de tejido conectivo, ¿no? Estos tractos de tejido conectivo es el que le dan, pues, esa característica set-Bayes que se ha descrito como característica histológica o histopatológica en este tipo de patología, ¿no? Entonces, típico de carácter. Miren, ve, acá, por ejemplo, acá se observa de una manera más definida, lógicamente a menor aumento aún y todavía, ¿no? Este tejido conectivo que va a definir este grupo, este conglomerado de células cromáfines, ¿no? Entonces ahí está. Y esa característica se va a definir. Nosotros lo vamos a observar ahí así hasta ahora, ¿no? Acá, por ejemplo, ya estamos pasando a mayor aumento y vemos pues las características celulares, ¿no? Vemos las características celulares, un citoplasma amplio, unos núcleos redondeados u ovalados característicos, ¿no? Que todavía no podemos observar los nucleolos a este nivel, pero ya los vamos a poder definir, ¿no? Miren, aquí está el componente celular, ¿no? Con sus núcleos redondeados, ¿no? El citoplasma todavía no se define, que debe ser un citoplasma granular como lo hemos definido, pero este aumento ya llama la atención que tienen áreas de hemorragia, miren, estas áreas de hemorragia de tipo características, ¿no? Que nosotros lo vamos a observar incluso a la macroscopía, ¿no? Se van a observar de tipo característico, ¿no? Incluso podemos encontrar nosotros pigmento melánico por ahí, ¿no? Que no sería extraño en este tipo de patologías, ¿no? Bueno, esta ya es una tumoración, miren, de bordes bien definidos, y vamos a ir realizando los aumentos en cada uno de esta tumoración, ¿no? Aquí está la tumoración, ¿no? A este aumento, por ejemplo, llama la atención bastante las áreas de hemorragia, ¿no? Estas áreas de hemorragia que se observan incluso ya a la macroscopía, ¿no? Y vemos estos nidos, ¿no? Estos conglomerados o estas bolas celulares llamadas set-Bayes, incluso a menor aumento, y nos vamos aproximando. Esta es una tumoración benigna, ¿no? Y la literatura describe, ¿no? Como característica, ¿no? Si se logra apreciar, ¿no? Mire, cualquiera diría, no, miren este núcleo. Si yo lo comparo con este otro núcleo, ¿no? Definitivamente yo diría, pues, ¿no? Que hay un pleomorfismo nuclear, ¿no? O si yo comparo la cromatina que encuentro en esta celulita de aquí con la cromatina de esta otra célula que nosotros observamos acá, ¿no? Definitivamente cualquiera podría decir que hay hipercromasia, ¿no? Y no estaría errada la apreciación, ¿no? Que hay cierta hipercromasia. Pero esa característica que nosotros encontramos acá
no la lleva a que esta tumoración sea una patología maligna, ¿no? Esta patología continúa siendo una tumoración benigna. Acá, por ejemplo, sí ya podemos observar el citoplasma. Miren este citoplasma, ¿no? Citoplasma granular, ¿no? Como puntitos, esos puntitos rojitos que nosotros observamos es parte del citoplasma, ¿no? Ese citoplasma granular, ¿no? Que tiene, o sea, el citoplasma eosinófilo, pero estas granulaciones que tienen esa característica basófila o anfofílica, típica de las granulaciones, tanto para los gránulos de neurosecretores, ¿no? Y los eosinofílicos se observan, pues, como la presencia de las mitocondrias que les había mencionado, que se hacen mucho más intenso, y las áreas de hemorragia, pues, que definitivamente ya la hemos mencionado, ¿no? A ver si tenemos otra imagen a mayor aumento que tenemos nosotros de esta patología. Ahora, estas también pueden manifestar, como les digo, pigmentos de melanina, que no se observan en ninguna de las presentaciones, pero se describe como característica histopatológica. Entonces, una tumoración encapsulada con nidos de células en Z-Vallen, ¿no? Que va a estar unidos por esos delicados tractos de tejido conectivo que los hemos visto en esta imagen mucho mejor. Tractos de tejido conectivo, estas tienen un citoplasma finamente granular, ¿no? Acá como está, citoplasma granular, típico y característico por los gránulos de secreciones que estos presentan, aunado, como le digo, al número de mitocondrias incrementado que presentan áreas de hemorragia, y si los núcleos son redondeados, ¿no? Ovales, incluso podemos observar, miren, la presencia de nucleolos, ¿no? Pero se describe que incluso a pesar de esas características de núcleos aumentados de tamaño, algunos con hipercromasia, con la presencia de algunos macronucleolos, eso no la lleva a una patología maligna, citológicamente, ¿no? Es una patología completamente benigna. Bueno, esa creo que fue la última imagen con respecto a la práctica del día de hoy, ¿no? Que han sido básicamente patologías benignas todas en sí, pero recuerden que incluso este feocromocitoma puede malignizar. Y la pregunta sería, malignizar si ya nosotros hablamos y estamos observando núcleos más grandes, núcleos hipercromáticos, presencia de nucleolos, ¿no? ¿Y cuál es el comportamiento citológico para la malignización? En este caso, para la malignización teníamos que ya ver infiltración vascular y metástasis para definir la característica de malignidad, ¿no? Que es el comportamiento infiltrativo, ¿no? Propio de estos y las metástasis, porque incluso este tumor se refiere que también nosotros podríamos encontrar áreas de necrosis y sigue siendo benigno, ¿no? Y recordarlo, y lo vamos a ver cuando veamos patologías malignas, netamente, las características histológicas de la necrosis básicamente es una característica que determina agresividad de un tumor, ¿no? Entonces, pero en este caso, en el feocromocitoma, no se considera así. Para considerarlo maligno tendríamos que ver infiltración vascular o metástasis a otros órganos, ¿no?